Tengan todos un muy buen día. De parte de nuestra compañía Segrat SAS y Dosimetría Personal, les extendemos una cordial bienvenida. Les hacemos extensivo un fuerte abrazo de gratitud por la acogida que este programa ha ido teniendo y por que cada vez más esto se ha ido divulgando y se ha ido dando a conocer, y estamos nosotros pues teniendo la oportunidad de cada mes llegar a más personas con conocimientos sobre protección radiológica. Hoy hablaremos sobre el establecimiento de un proceso para evaluar el conocimiento de los trabajadores, su nivel de capacitación y su competencia en protección radiológica. Bien. Y es una tarea siempre un poquito ardua, y nos lo ha impuesto pues nuestra normativa, que debemos evaluar a los trabajadores periódicamente. Y es necesario hacer esas evaluaciones, es necesario comprobar que los trabajadores realmente tienen algunos conocimientos sobre protección radiológica y que tienen unos niveles de formación y capacitación adecuados para desempeñarse en las diferentes prácticas en las que estamos. Esto nos lo exige nuestra normativa nacional y también la normativa internacional en las normas básicas de seguridad y protección radiológica del OIEA. Pues allí establece que hay que verificar la capacitación y formación de los trabajadores ocupacionalmente expuestos en materia de protección radiológica. Pero ¿cómo lo hacemos? Puede ser el dilema. ¿De qué manera lo vamos a hacer? No tenemos un estándar, no tenemos una guía. Y podría uno pues acudir a profesionales expertos en esta área. Ya puede ser profesionales expertos en gestión organizacional y recursos humanos, especialmente psicólogos de esa área y psicólogos en educación, para que nos puedan ayudar a implementar un programa como estos. Hoy, yendo al sentido común, acudiendo, apelando al sentido común, que es lo que yo he hecho en este caso. Esto que voy a presentar es mi propia apreciación, no es un estándar internacional, no está en ninguna norma, pero que sirve como modelo, es una orientación que yo pienso que podría ser útil para todos nosotros en esta área. Partimos haciéndonos unas preguntas y definiendo unos procesos. ¿Qué pregunta es la esencial aquí? ¿Qué evaluar? ¿Qué es lo que voy a evaluar yo en un trabajador ocupacionalmente expuesto a radiaciones? ¿Qué voy a evaluar que tenga que ver con respecto a la protección radiológica? Entonces yo tengo que evaluar sus conocimientos teóricos. Debo evaluar las habilidades prácticas que posee y debo evaluar los niveles de competencia esperados. Eso es lo mínimo que nos pide la norma. Luego nos preguntamos, bueno, ¿y cómo lo hago? Pues para ello nosotros podemos primero mirar, hacer una verificación de las certificaciones que tenga. Si miramos en su expediente, en su hoja de vida puede ser, ¿cierto? O en su expediente de certificaciones que ha adjuntado, y vemos qué cursos ha realizado, qué capacitaciones ha hecho. Vemos qué títulos universitarios ha alcanzado, que estén relacionados con la protección radiológica en el área en la que se está desempeñando. Eso ya nos abre las puertas para pensar más o menos qué nivel de capacitación y competencias espero yo que tenga ese trabajador. Luego puedo hacer debo hacer unas evaluaciones propias, porque estas certificaciones son externas, pero internamente debo hacer unas validaciones, unas evaluaciones. Y aunque estas certificaciones son externas, yo también les puedo dar un tipo de puntuación. Es necesario que yo puntúe, que yo les dé algún valor a esas evaluaciones. Para después al final obtener unos resultados y poder analizarlo. Entonces es muy bueno que pensemos desde ya que la evaluación tiene que generarme un sistema cuantitativo de evaluar, para que al final yo pueda convertirlo a una escala donde yo diga pues están en determinados niveles. Voy a hacer evaluaciones escritas. Genero un examen,
tipo test, selección múltiple, preguntas abiertas, ejercicios de desarrollo, tipo hacer cálculos de blindaje, de dosis, en fin, evaluaciones escritas de cualquier tipo que nosotros consideremos pertinentes. Además de las evaluaciones escritas, hay que hacer unas evaluaciones prácticas. Mirar las rutinas de trabajo. Verificar si en el día a día, en el puesto de trabajo con los equipos emisores de radiación ionizante, el trabajador cumple adecuadamente con las medidas de protección radiológica. Si usan los dosímetros adecuadamente. Si el dosímetro control le dan el trato que es adecuado. Verificamos si cuando llegan pacientes les permiten, por ejemplo, el acompañante o no se lo permiten. Si realmente cumplen con la restricción de las zonas controladas y las zonas supervisadas. Si están llenando los formatos. Si utilizan medidores de radiación, pues verificar que los usen adecuadamente. En fin, hay que hacer unas evaluaciones prácticas, sobre todo en los protocolos y en los planes de emergencia. En los planes de emergencia hay que verificar si están capacitados para afrontar una emergencia radiológica y qué tanto se desempeñan, se desenvuelven en una emergencia radiológica. Entonces, no solamente cuando hablamos de capacitar, se debe quedar en la teoría, sino que debe haber una práctica. Incluso la evaluación práctica puede basarse solamente en la observación del desempeño o de la observación de la aplicación de los protocolos de protección radiológica, de las normas que hemos establecido institucionalmente de protección radiológica en cada uno de los puestos de trabajo. Haremos también entrevistas guiadas, unas entrevistas donde las guiaremos hacia algún tema específico de la seguridad y protección radiológica. Por ejemplo, hacerle preguntas a un operario de un equipo de radiografía industrial, un equipo con una fuente de iridio 192, hacerle preguntas sobre cómo realiza la conexión de la sonda, cómo hace la delimitación de la zona para determinar la zona de exclusión, cuánto tiempo se demora en sacar la fuente y retraerla, ¿cierto? Hacerle preguntas que tengan que ver con su práctica. Hacerle preguntas, por ejemplo, en medicina nuclear al trabajador sobre, bueno, usted una vez que en la radiofarmacia obtiene ya el vial que va a aplicarle al paciente, que tiene la unidosis que va a aplicarle al paciente, cómo lleva esa unidosis hasta el paciente y cómo se la suministra. Y ahí verificamos, si es una inyección, verificamos si la lleva dentro del contenedor plomado de jeringas, si está usando el biombo plomado, si son pues las unidosis sólidas de yodo, por ejemplo, si lleva sus cápsulas dentro del contenedor propio de cada una de las dosis, si usa guantes, en fin, si utiliza una distancia, si le da al paciente la pastilla o si le da instrucciones al paciente de destape el contenedor, saque la pastillita que está allí y tómesela. ¿Cierto? Entonces, hacer entrevistas con respecto a la práctica que están desempeñando. Eso es bastante útil. Eso me permite verificar de ahí, de la mano del trabajador, pues su conocimiento. Y sobre todo que en las entrevistas se me vuelven como muy prácticas porque el trabajador va a pensar en el día a día. Lo que el trabajador no me diga en la entrevista es porque posiblemente lo esté omitiendo en la práctica. Una vez definimos cómo evaluar, pues vamos a crear herramientas de evaluación. Esas herramientas de evaluación pues pueden ser de diverso tipo. Puedo generar formatos escritos en papel, puedo generar formatos digitales tipo Forms de Microsoft, formularios de Google, en fin, hay muchas aplicaciones gratuitas que permiten hacer eso. Puedo generar esas herramientas. En el caso de las evaluaciones prácticas, pues yo genero un test de qué es lo que voy a evaluar, ¿cierto?
Si hago, por ejemplo, un simulacro de emergencia, pues yo puedo mirar el cumplimiento de la distancia, el tiempo y el blindaje que van a utilizar durante la atención de la emergencia, sobre cómo se va a distribuir la dosis entre los trabajadores involucrados en la atención de esa emergencia. Entonces yo debo definir en esas herramientas de evaluación, debo definir qué aspectos importantes considero que son importantes para cada práctica en donde estoy evaluando. También pueden ser exámenes, pueden ser tipo examen. Bueno, en fin, cada uno de nosotros se le ingeniará dentro de la institución donde estemos para ello. Debemos pasar, una vez que tengamos ya todo esto, una vez que ya hayamos decidido qué vamos a evaluar, cómo lo vamos a hacer, y tengamos las herramientas de evaluación listas. Esas herramientas de evaluación pues deben ser parte de los formularios y registros que debemos conservar también dentro del programa de protección radiológica. Una vez que tengamos esto, pues entonces vamos a la implementación. En la implementación, pues podemos hacerlo de diversas formas. Hacerlo por grupos. Esta vez vamos los tecnólogos. Dentro de una semana los profesionales, dentro de otra semana, o por áreas o por profesiones, ¿cierto? O si todo el grupo se va a evaluar el mismo día, entonces si eso se va a hacer con qué periodicidad, si se va a hacer mensual, bimestral, trimestral, cada 4 meses, cada 6 meses, una vez al año, pero debe existir esa implementación de la evaluación. Y en esa implementación yo debo aplicar con rigor todo lo que ya he definido anteriormente. Para que finalmente me dé unos resultados que yo pueda analizar y socializar con toda la institución, con todo el grupo. Y permita tener posibilidades de mejorar, detectar posibilidades de mejora, detectar mejoras continuas. ¿Qué vamos a evaluar? Bueno, ya dijimos que vamos a evaluar, pero lo que vamos a hablar lo que tiene que ver con los conocimientos teóricos, pues se refiere a la información y conceptos que una persona ha aprendido a través de libros, cursos y estudios formales. Cualquier persona que haya adquirido algún tipo de formación por cualquier vía, ese es el conocimiento teórico que ella tiene. Y eso lo vamos a evaluar. Por ejemplo, vamos a evaluar las características de la radiación, qué es la radiación ionizante, ¿cierto? ¿Qué es la radiación natural? Cómo se utiliza un detector de radiaciones, en fin. Podemos evaluar eso. ¿Qué es el equipo de rayos X? ¿Qué es la fuente de iridio 192? ¿Qué es un radiofármaco? ¿Qué es un radioisótopo? ¿Qué es un núcleo? O sea, cualquier área del conocimiento que nosotros consideremos pertinentes lo vamos a evaluar. Vamos a evaluar unas habilidades prácticas. ¿Qué es una habilidad práctica? Pues la capacidad de aplicar el conocimiento en situaciones del mundo real. Entonces, ¿cómo aplica ese conocimiento en el mundo real? Eso es determinar las habilidades prácticas que debe tener. Por ejemplo, si me dicen que el dosímetro y me dan toda la teoría sobre qué es la dosimetría, cómo funciona el dosímetro, el dosímetro personal, tal. Entonces yo debo observar que ese dosímetro realmente lo estén utilizando y lo estén cuidando como se supone que saben hacerlo. Si les pregunto, si les preguntamos a los trabajadores que qué hacen en caso de que haya la posibilidad de contaminación radiactiva porque se rompió, porque una fuente abierta se regó en determinado lugar de la empresa, pues escuchamos la teoría que nos va a dar el trabajador, pero podemos hacer un simulacro donde observemos cómo es que él aplica ese conocimiento en la descontaminación durante el evento que se ha presentado.
Y luego midamos el nivel de competencia esperada. Entonces aquí ya nosotros tenemos que ver esa combinación de conocimientos, habilidades y actitudes que la persona debe tener. Cómo se desempeña de manera efectiva ante una tarea o una función específica. ¿Cómo lo hace? Porque puede ser que lo haga muy lentamente. Esto le va a dar más dosis de radiación al trabajador, comparado con otro que es muy hábil y lo hace de manera rápida. Entonces, ahí debemos establecer cuál es el nivel de competencia que esperamos. ¿Cierto? En esos niveles de competencia, pues es la combinación de todo, la teoría y la práctica, y cómo lo va a hacer, qué actitud afronta, asume el trabajador frente a la situación que se le está presentando, que se le está diciendo que resuelva, que asuma. Miremoslo con un ejemplo. Vamos a evaluar qué es la radiación ionizante. Y esperamos que el trabajador nos diga qué es. Bueno, ¿qué es la radiación ionizante? Escuchamos la teoría que él nos va a dar. Bueno, pues que son la radiación, es la propagación de energía, de ondas, en forma de ondas o partículas, y que tiene la característica de que por la alta energía que transporta, pues ioniza la materia, arranca electrones. Al arrancar esos electrones, pues puede generar efectos que suelen ser nocivos para el ser humano. Y también que la radiación existe de diversas fuentes, que proviene de la naturaleza misma, que hay radiación artificial, en fin, toda la teoría que él nos pueda contar sobre radiación ionizante, ese es el conocimiento teórico. El trabajador conoce de dónde viene la radiación, cuáles son las características de la radiación, cuántos tipos de radiación hay, que alfa, beta, gamma, en fin, rayos X. ¿Cuáles son los efectos en la salud de esa radiación ionizante? Ya él cuando me dice todo esto, me está diciendo, me está dando el concepto teórico. El concepto teórico. Y esto yo lo evalúo, claro que mediante un instrumento. Mediante un instrumento. Un formulario de evaluación, un tipo de examen donde yo puedo hacerlo. O la entrevista, si lo quiero hacer de manera tipo entrevista. Bien. Si vamos a las habilidades prácticas, una habilidad práctica puede ser que él realice mediciones de radiación utilizando un detector. Él sabe que existe la radiación, todos sabemos que existe la radiación, que dónde procede. Entonces, bueno, ahora mídala, mida la radiación, mida a ver si aquí hay radiación. Le damos un detector y que nos diga si lo hay. Y ya en el nivel de competencia esperada, pues nosotros tenemos lo siguiente. Vemos qué hace el trabajador. ¿Qué aspiraríamos que hiciera? Que tome los datos, que los registre, que analice esos datos y nos diga, ah, esto es fondo natural, o que nos diga, no, aquí hay radiación que está por encima del fondo natural. Y esto proviene del equipo que está instalado o de algún tipo de fuente, algún tipo de isótopo, o puede generar una alerta y decir, no señor, todo el mundo evacúe porque aquí no puede haber nadie. Estos niveles de dosis que me dan proyectado a un año están por encima de los niveles ocupacionales, evacuemos el área, ¿cierto? O sea, que tome decisiones, que empiece a mirar. Y si es necesario, declara la emergencia y activa el protocolo de respuesta ante la emergencia. Entonces hay que mirar la actitud del trabajador. ¿Qué actitud asume el trabajador frente a esos conocimientos y habilidades que tiene? Ese es un ejemplo práctico de cómo hacerlo. Evalúo conocimientos teóricos, habilidades prácticas y niveles de competencia, que es lo que yo espero. Y a esto, pues yo le puedo dar algún tipo de escala, ¿cierto? Algún tipo de escala. Por ejemplo, que solo registró los datos, nivel bajo, en el nivel de competencia. Ah, pero registró los datos y me dijo, bueno, esto es radiación de fondo y esto es radiación natural. Esto es radiación de fondo, perdón, y esta radiación proviene del equipo. Ah, nivel medio, nivel intermedio.
Pero ya cuando veo que él toma decisiones, ya cuando veo que él dice, no, aquí hay tanta radiación, aquí hay radiación, pero estamos hablando de tantos microsievert hora, un trabajador aquí nunca está más de tanto tiempo, tal, así que en un año no es improbable que reciba límites altos de radiación o que superen los límites ocupacionales, o que un trabajador o una persona en el área del público bajo ciertos niveles de radiación diga, no, pues es que nunca va a alcanzar un milisievert, ni siquiera un milisievert al año, entonces aquí no pasa nada, está bien. Si él toma decisiones, si es capaz de tomar decisiones, además de simplemente medir, hacer el procedimiento, si él es capaz de tomar decisiones, eso me da un nivel de competencia alto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Volvemos a la pregunta. Todavía no hemos salido del qué evaluar. En ese qué evaluar, pues hay que definir una propuesta y vamos a mirar a ver qué podemos evaluar. Vea, los ítems son muchísimos, pero podemos hacer los siguientes. Podemos evaluar los conocimientos, habilidades y, y, y competencias en cuanto a la protección radiológica al personal ocupacionalmente expuesto. ¿Qué tanto sabe el trabajador de la protección radiológica para los trabajadores ocupacionalmente expuestos? Y aquí hay un contenido muy grande, porque aquí yo puedo preguntar, pues, principios fundamentales de la protección radiológica. Puedo evaluar los principios fundamentales de la seguridad y protección radiológica. Puedo evaluar los principios básicos de la protección radiológica. Puedo evaluar la evaluación de los límites de dosis o la evaluación de la dosimetría. Puedo hacer evaluación sobre cómo comportarse ante una emergencia radiológica, ante un incidente o un evento de incidente o accidente radiológico. Bien. Hay demasiado. Puedo preguntar o puedo evaluar qué tanto saben sobre el permitir que una trabajadora embarazada esté trabajando con radiaciones ionizantes. Si es factible, si es posible, si es válido que un trabajador, que un tecnólogo de rayos X se quede acompañando a un paciente para poder hacer una radiografía porque el paciente no se queda quieto, porque el paciente cognitivamente pues no está bien, ¿cierto? Entonces son muchas las cosas que uno puede preguntar bajo este ítem, demasiadas. No establecí una gama, un listado de cuáles hacer, pues porque nuestra audiencia es muy plural. Dentro de ustedes hay personas que trabajan en área clínica, hay personas que trabajan en áreas de investigación, hay personas que trabajan en la industria, hay trabajadores que trabajan como docentes y están aquí formándose en protección radiológica. Entonces cada uno desde su área, cada uno desde su experiencia, debe pensar en cómo evaluar este ítem. ¿Cómo evalúo yo la protección radiológica del trabajador ocupacionalmente expuesto? ¿Qué tanto sabe él de su autoprotección y de la protección de sus compañeros? Puedo evaluar sobre la protección radiológica del personal del público. Recuerden que público no es personal ajeno a la empresa. Radiológicamente público es toda persona, incluso trabajadores de la empresa, pero que no están clasificados como ocupacionalmente expuestos. Entonces, debemos hacer esta evaluación. Que mis trabajadores ocupacionalmente expuestos, los responsables de manipular las fuentes de radiación, ya sean equipos generadores de rayos X o equipos que contengan fuentes abiertas o selladas, si esos trabajadores
en sus procedimientos velan por la protección del personal del público. Si tienen en cuenta que en las zonas controladas, en la zona de exclusión, en las zonas supervisadas, no debe haber personal del público. Y que si va a haber personal del público cerca a los equipos o a las fuentes, debe haber una justificación y que se generan los registros adecuados, se genera el por qué ese trabajador va a estar allí. Es decir, que al público se le debe dar una gran importancia, que el público se debe proteger. Y debo estar seguro de que el trabajador ocupacionalmente expuesto o el operario, pues conozca por lo menos la dosis del público, cuál es la dosis máxima para el público. Que él conozca que el uso de su equipo o el uso de las fuentes que él está teniendo puede llegar a darle a cierto grupo del público dosis que estén por encima de 1 milisievert al año, ¿no? Entonces ya debo estar seguro de eso y debo buscar cómo evaluarlo. En el área clínica, pues la protección radiológica al paciente es importante. Si bien es cierto que a un paciente, no existe una restricción de dosis como tal. Yo no puedo decir a esta paciente le voy a dar 2 milisievert y no más, y cuando llegue a los 2 milisievert interrumpo el procedimiento. No, no se puede. Al paciente hay que darle la radiación que él necesite para completar el procedimiento de apoyo diagnóstico, el procedimiento de apoyo terapéutico, ¿cierto? O el tratamiento terapéutico como tal. Lo que sí debo tener en cuenta o lo que debo evaluar es si los profesionales que están dando radiación a ese paciente son conscientes de que en el procedimiento le van a dar al paciente la menor cantidad de dosis de radiación posible. Que esos trabajadores tienen en mente, tienen en su cabeza que existen unos niveles de referencia de dosis para el paciente. Y que esos niveles de referencia de dosis son como mi guía. Vuelvo y digo, no debe ser nunca un impedimento esos niveles de referencia para completar un procedimiento, para lograr una imagen diagnóstica. Pero sí debe ser mi meta a alcanzar es mantenerme dentro de esos niveles de referencia. Y hacer una evaluación continua de esos niveles de referencia. Preguntarle a los trabajadores si saben qué es un nivel de referencia. Si saben configurando el equipo de determinada manera, qué tanta dosis le va a dar al paciente. Si un arco en C, cuando yo lo pongo algunos arcos en C me permiten trabajar con baja, media o alta dosis. Que si acerco el tubo o lo alejo del tubo, qué tan beneficioso es para el paciente. Bien. Entonces yo debo evaluar, debo conocer la práctica. Y esto requiere, cuando vamos a hacer la evaluación, requiere que quien hace la evaluación conozca muy bien la práctica y conozca los procedimientos, los protocolos, tanto internacionales como nacionales, sobre la protección radiológica aplicados a esa práctica. Que si al paciente le pongo elementos de protección, que si no le pongo elementos de protección, eso ya deberíamos saberlo, ya deberíamos conocerlo, que ya lo vimos varias charlas atrás. Entonces, todo eso debemos tenerlo en mente y debemos pensar qué vamos a evaluar. Si el trabajador conoce los efectos adversos por radiación ionizante, eso es otra cosa que tenemos que evaluar también. ¿Qué tanto conoce de esos efectos adversos? No puede ser que un trabajador siempre esté pensando que se va a enfermar, que está demasiado expuesto. Hay trabajadores que dicen, no, es que yo recibo mucha radiación. Y uno le pregunta, ¿por qué? Dice, no, porque es que yo atiendo más de
80, 150 pacientes diarios. En cambio, en otra parte hay un colega que apenas atiende 20 o 30 pacientes diarios. No. El número de pacientes nunca dice, no es un determinante para decir que yo recibo más radiación que otro, en algunas prácticas. Porque si es un trabajador de rayos X convencional, si yo tengo un paciente, 2 pacientes al día, o si tengo 120 pacientes al día, la dosis que yo voy a recibir en la cabina de control va a ser la misma. Es decir, prácticamente ninguna, porque yo estoy detrás de unas barreras que fueron diseñadas para contener la radiación ionizante. Entonces hay que tener en cuenta si el trabajador realmente pues conoce la naturaleza de la radiación, sabe que la radiación está contenida, que hay unos efectos y si esos efectos sí los conoce, sí sabe que se pueden presentar, pero bajo qué niveles de dosis, cuál es el umbral, cuál es todo eso. Se debe preguntar si los trabajadores conocen las especificaciones técnicas del equipo radiográfico. Hay que evaluar eso. ¿Usted sabe cómo funciona su equipo? ¿En qué modo de operación da más alta dosis? ¿Cuándo tengo yo más dosis en el paciente? ¿Con un colimador completamente abierto o con un campo colimado? Si me da lo mismo hacer fluoroscopía continua o hacer unos disparos a ciertos intervalos para poder ir guiando el procedimiento. Si necesito accesorios, filtros o algo para poder obtener mejores imágenes y con más bajas dosis. En fin, que se conozca el equipo radiográfico como tal y que conozca la normativa en protección radiológica. Esto es importante. Entonces, básicamente estos 6 ítems son una buena propuesta o un buen indicador que me permite a mí hacer una evaluación del conocimiento de los trabajadores y qué tanto nivel de capacitación y competencia tiene. Profundicemos un poquito más sobre ellos. En cuanto a protección radiológica del personal ocupacionalmente expuesto, bueno, ya yo hablé bastante de esto. Aquí tengo un trabajador haciendo gamografía industrial, va a conectar la sonda al equipo donde está la fuente. Aquí está conectando el final de la sonda, el colimador donde va a hacer la radiografía en el tubo. Entonces aquí es importante verificar si ese trabajador conoce los procedimientos adecuados para que esa radiación que ya existe, que es una fuente, no le va a afectar ni a él ni a sus compañeros de trabajo. Si hay elementos de protección, pues verificar si los está usando adecuadamente. Verificar que porte su dosímetro. Sí, verificar que tenga detectores de radiación a la mano para poder medir la radiación una vez ha sacado la fuente. Ahí, igual al retraerla, que haga una verificación de que la fuente realmente fue retraída. En fin. Esto en el área industrial. En el área clínica, pues igual. Igual hay que tener precauciones dependiendo del área en la que se esté desenvolviendo. Que el trabajador reconozca, identifique, por ejemplo, en medicina nuclear, que el paciente es una fuente de radiación y que no va a estar constantemente con el paciente, sino los momentos en los que es necesario estar con él. Que hay que esperar que el paciente vaya al físico médico o el oficial de protección radiológica y lo mida para ver si los niveles de radiación que está emitiendo pues están dentro de los límites de exención o considerados como normales y el paciente pueda irse. Y ahí sí puede interactuar con los demás trabajadores de la clínica. Verificar que ningún trabajador ocupacionalmente expuesto pues reciba dosis de radiación de una manera inadecuada, inadvertida, injustificada es la palabra.
injustificada. En cuanto a la protección radiológica del personal del público, pues debemos verificar que se cumplan los límites de exposición para el público. Que garanticemos que una persona del público jamás va a recibir más de 1 milisievert de dosis efectiva en un año. Y que los puestos de trabajo de ellos, aunque tengamos de pronto detrás de esta pared un equipo de rayos X, un tomógrafo, un acelerador lineal, lo que sea, la radiación está contenida y hacia acá en esta zona donde están ellos, pues yo no tengamos ningún nivel de radiación que me indique que van a recibir más de 1 milisievert al año. Que yo como trabajador ocupacionalmente expuesto no voy a permitir el ingreso de ellos a ninguna de las zonas controladas, salvo en los momentos o en las actividades que estén autorizadas en el programa de protección radiológica, en el programa de mantenimiento de las instalaciones, en fin, y que para ello se hayan cumplido con todos los protocolos establecidos para que se cumplan los niveles de dosis, para que haya un registro y para que haya un seguimiento de la dosis que posiblemente ellos han de recibir. Con el paciente, nuevamente, ya lo dijimos, ¿cierto? Que estemos trabajando dentro de los niveles de referencia de dosis. Ya hay documentos en la ICRP, desde que la OIEA empezó a hablar de los niveles orientativos, ya evolucionamos a lo que hoy llamamos niveles de referencia. Que esa sea nuestra meta, mantenernos siempre dentro de los niveles de referencia. Y que el trabajador ocupacionalmente expuesto, que mis trabajadores sepan que hay unos niveles de referencia para los pacientes de acuerdo a los procedimientos, de acuerdo con los procedimientos. En cuanto a los efectos adversos de la radiación ionizante, pues es importante que comprendan cuáles son los umbrales de dosis, que hay un umbral de dosis para que existan efectos. Y que esos efectos se pueden clasificar en efectos determinísticos o en efectos estocásticos. Por lo menos esto es lo mínimo. Que hay otros efectos, otras clasificaciones, como efectos somáticos, efectos hereditarios y otras. Porque dependiendo de los autores que uno revise, pues uno puede encontrar diferentes clasificaciones de los efectos producidos por la radiación ionizante. Pero generalmente, si uno mira en la ICRP, pues habla de efectos determinísticos y efectos estocásticos y habla de otras clasificaciones como efectos somáticos, efectos hereditarios, en fin. Que sea comprendido por los trabajadores. Que conozca los equipos que está utilizando. Este es un equipo de rayos X convencional, un tubo de rayos X. Y aquí tengo pues un equipo de iridio 192 que transporta una fuente de iridio 192. Aquí conectamos unas ondas y esa sonda pues, por donde va a salir la fuente. Y una sonda que la empuja y saca la fuente hasta el punto de donde se va a hacer la radiografía industrial. Entonces hay que conocer cómo funciona el equipo adecuadamente. Cómo funciona el equipo, que para qué es esta llave, para qué es este botoncito, qué pasa si giro aquí, sino cómo aseguro la fuente. Aquí, el uso adecuado de los colimadores. Que si no hay luz de campo, pues que no se utilice el equipo. Porque si no hay luz de campo, tengo que abrir el campo completamente y estoy dándole más radiación al paciente. Que debo conocer las especificaciones del tipo de detector que tengo, cuál es su rango dinámico, por ejemplo, el rango dinámico de ese detector. En fin, la combinación KBMAS, entonces, esas técnicas radiográficas. Y a veces es necesario desaprender, porque a veces estamos acostumbrados a trabajar con unas técnicas para equipos completamente análogos y cuando nos enfrentamos al cambio de equipos digitales nos parece que es muy alta la dosis que el equipo está entregando porque vemos unos parámetros muy elevados, pero no tenemos en cuenta
que hay otros parámetros que están bajos. Y eso pues baja también la dosis. La dosis no depende únicamente del kilovoltaje, sino de la combinación kilovoltaje, miliamperios y tiempo, segundos. En cuanto a la normativa en protección radiológica, pues de entrada que conozca la normativa nacional y que conozca pues qué dice la Comisión Internacional de Protección Radiológica, la ICRO, que es la Comisión Internacional de Medidas de la Radiación, el Organismo Internacional de Energía Atómica y una organización más que ha estado tomando mucha fuerza, que es la International Radiation Protection Association, la Asociación Internacional de Protección Radiológica también. Y las asociaciones nacionales. En Colombia tenemos la Asociación Colombiana de Protección Radiológica. Y tenemos al Ministerio de Salud como cabeza de la responsabilidad de proteger a los trabajadores contra los riesgos causados por radiación. Y tenemos al Ministerio de Minas y Energía, que es otra de las autoridades competentes y es la autoridad pues, que más resoluciones, que más normativas ha emitido. Uno mira resoluciones, tiene una gran cantidad de normativa para las diferentes prácticas. Tiene normativas que nos hablan sobre ingestión de material radioactivo, transporte de material radioactivo, tiene el Reglamento Colombiano de Seguridad y Protección Radiológica que aplica a todas las prácticas con radiaciones ionizantes. Entonces debemos ver si los trabajadores conocen por lo menos las normas de nuestro país, qué entidades están a la cabeza y cuáles normas han emitido. Que conozcan la resolución 482 del Ministerio de Salud, la 181434 del 2002 del Ministerio de Minas y Energía, y las regulaciones que sean competentes a la práctica que esté ejerciendo. Otros temas que podemos considerar de evaluar, pues podemos específicamente mirar qué tanto saben sobre generalidades de la radiación ionizante, qué tanto saben sobre actuar en emergencias radiológicas, hacer evaluación de dosis de radiación, uso adecuado de elementos de protección radiológica, cómo utilizan los instrumentos y equipos de protección radiológica, etc. En fin, los temas que presenté anteriormente, pues son como los básicos, donde uno puede agrupar todo. Incluso estos entran dentro de algunos temas de allá, pero específicamente yo podría tomar otros temas, evaluar otros temas que tengan que ver estos que están aquí. O sea, ¿qué voy a evaluar? Es algo que debo definir como responsable de la protección radiológica de mi institución. Esto es tarea del responsable de la protección radiológica, del oficial o del encargado de la protección radiológica. Y debe hacerlo acorde a la práctica, a cada práctica. Entonces yo no puedo hacer el mismo test, en algunos temas no puede ser el mismo test para trabajadores que están en radiología convencional y trabajadores que están en medicina nuclear. Tiene el test que adaptarse, representar de manera real la aplicabilidad de la protección radiológica en cada una de las prácticas donde el trabajador se está desempeñando. No puedo aplicar el mismo test a trabajadores que hacen gammagrafía industrial con fuentes de iridio 192 y trabajadores que hacen radiografía industrial con equipos de rayos X portátiles en la industria. El test debe adaptarse a la práctica. La evaluación debe adaptarse a la práctica. Los instrumentos que genere deben adaptarse a la aplicabilidad de la protección radiológica a la práctica. Ya vimos qué evaluar y también ya vimos el cómo evaluar. Ya hablamos de que hay que hacer una verificación de certificaciones, que hay que hacer evaluaciones escritas. Estos instrumentos, estas evaluaciones escritas, pues pueden ser que se escriba directamente en papel o que se llene un formulario electrónico. Las evaluaciones prácticas son muy importantes porque aquí es donde me permite evaluar la habilidad.
Es donde yo miro la habilidad, donde yo miro la competencia que estos trabajadores han desarrollado. Hacer las entrevistas y crear las herramientas de evaluación. Esto ya lo habíamos mencionado también. Y hacer la implementación de la evaluación. Una vez obtengamos los resultados, una vez hayamos realizado todo esto, hayamos decidido qué evaluar, cómo hacerlo, con las herramientas adecuadas y determinando ese programa de evaluación, cada cuánto lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, pues es necesario que hagamos un análisis de esos resultados y los socialicemos. Cada pregunta, cada test va a tener una puntuación, de tal manera que yo voy a obtener, tanto para cada trabajador, si el nivel de conocimiento, si sus conocimientos, su nivel de capacitación, sus competencias es bajo, medio o alto. Y esto lo tengo que tener tanto para cada uno de los trabajadores como por grupos de trabajadores o para la empresa completa. Debo ser autocrítico, debo ser autoevaluativo, no puedo ser contemplativo. Tengo que ser autocrítico con mi instalación y con mis trabajadores. Y con base en esto, pues, ¿cuál es el objetivo? La meta es que alcancemos un nivel alto, así que los temas en los que estemos de nivel bajo o nivel medio, pues hay que hacer retroalimentaciones, hay que hacer reforzamiento de esos temas, hay que crear planes de reentrenamiento, de capacitación nuevamente sobre esos temas para que logremos el nivel alto. Y hacer nuevamente la evaluación. Hacer nuevamente la evaluación de eso. Una vez logremos esto, pues esto nos va a permitir mejorar, nos va a permitir tener trabajadores que conscientemente hacen su trabajo pensando en la seguridad y la protección radiológica. Y esto redunda pues, en beneficio de la empresa, tener empresas seguras, tener prácticas seguras y vamos a ir eliminando mitos y eliminando una serie de cosas que de pronto no están bien en la empresa, pero sí vamos reforzando, vamos afianzando la confianza en la seguridad y en la protección radiológica. Y de esta manera también el trabajador ve el interés que la empresa tiene en ellos. Porque si estamos evaluando, estamos mejorando continuamente. Con esto ya finalizamos. Los esperamos para nuestra próxima capacitación. Les deseamos a todos pues un feliz fin de semana y hasta luego.